Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan descansado durante el receso. Continuamos con uniones covalentes, en este caso covalentes dobles y triples. Para eso vamos a ver tres ejemplos. Tenemos que realizar la estructura de Lewis y fórmula desarrollada para el dióxido de carbono, ácido cianhídrico y el eteno. Por supuesto, previamente, como saben, tenemos que buscar en la tabla periódica algunos datos. Tenemos el carbono, que es un metal. La distribución de electrones en niveles, en este caso 2,4 para el carbono. El gas inerte más cercano es el neón, que tiene una configuración de 2,8 y el carbono tiene una electronegatividad de 2,5. El oxígeno es un metal, distribución de electrones en niveles de 2,6. El gas inerte más cercano es el neón, con la misma configuración porque es el mismo, de 2,8, y la electronegatividad de 3,5. Los dos son elementos muy electronegativos, por lo tanto van a aceptar electrones y van a formar una unión covalente. Vamos a ver si doble o triple. En este caso las uniones covalentes comparten electrones, ¿bien? Son distintas a las uniones iónicas. Para hacer la estructura de Lewis vamos a escribir los símbolos de los elementos. Tenemos el carbono y el oxígeno. Vamos a poner símbolo del carbono y el oxígeno al lado. El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. Para estar estable necesita parecerse al gas inerte más cercano y tener 8 electrones en el último nivel. Tiene que cumplir la regla del octeto. Para eso tiene que aceptar 2 electrones. Para llegar a 8 tiene que aceptar 2 electrones. En este caso va a compartir 2 electrones con el carbono. El carbono tiene 4 electrones. Para estar estable tiene que llegar a 8. Bien, para parecerse el gas inerte más cercano tiene que compartir 4 pares, bien, de electrones. Tenemos carbono con 4 electrones y el oxígeno dijimos 6 electrones. El oxígeno, como tiene que llegar a 8, tiene que compartir 2 pares. Va a compartir 2 pares de electrones con el carbono y llega a 8 electrones. El carbono tiene 4 electrones, tiene que llegar a 8. Comparte 2 pares de electrones con el oxígeno, llega a 6. Y necesita que compartir 2 pares más de electrones. Si ustedes ven, en la fórmula tenemos carbono-oxígeno 2. Son 2 átomos de oxígeno. Es muy importante ver la fórmula porque vemos la cantidad de elementos que intervienen. En este caso solamente escribimos uno, nos faltaría el otro oxígeno, también con 6 electrones. En este caso el oxígeno, bien, tiene 6 electrones, para llegar a 8 necesita compartir 2 y en este caso se complementa con el carbono que también necesita 2 pares de electrones. El oxígeno llega a 8, cumple la regla del octeto. El carbono se estabiliza compartiendo 2 pares de electrones con cada oxígeno y el oxígeno se estabiliza compartiendo 2 pares de electrones con el carbono. Esa sería la estructura de Lewis. También hay otra forma de hacer, que lo vimos por Zoom, que sería poner lo mismo. Bien, lo pueden hacer de las dos maneras. Cualquiera de las dos está bien. Podemos hacer de distintos colores, ¿bien? El oxígeno encerramos con un círculo los electrones que tiene finalmente, que son 8, y los electrones de este oxígeno. Y cerramos con un círculo todos los electrones compartidos y del carbono. Van a ver que en la intersección de los círculos van a estar los electrones que están compartiendo los elementos. Esta es una forma de hacerla y esta es otra. Vamos a ver la fórmula desarrollada, que consiste en poner también los símbolos de los elementos que intervienen y tenemos que expresar los electrones compartidos mediante enlaces. Si tenemos un par compartido, se representa con un enlace. En este caso hay 2 pares compartidos de electrones, tenemos que hacer 2 enlaces. Tenemos en este caso una unión covalente doble, ¿bien? El carbono comparte un doble enlace con el oxígeno y este carbono comparte doble enlace con el oxígeno, ¿bien? Por eso es una unión covalente doble. Vamos a ver el próximo ejemplo, que es el ácido cianhídrico,
que consta de un hidrógeno, un carbono y un nitrógeno. El carbono lo hicimos, sabemos que tiene 4 electrones en el último nivel. El hidrógeno es un no metal, bien, tenemos una distribución de electrones en niveles de 1 solamente. El gas inerte más cercano es el helio, que tiene 2 electrones en el último nivel. Entonces el gas, en este caso hidrógeno, para estar estable necesita solamente un electrón, bien. En este caso se estabiliza con un electrón y se parece al gas inerte más cercano, que es el helio. La electronegatividad del hidrógeno es 2,1. El nitrógeno es un no metal, tiene una distribución de electrones de 2,5. El gas inerte más cercano es el neón y tiene una distribución de 2,8, eso lo vimos. Entonces, el nitrógeno tiene 5 electrones. Para llegar a 8 y parecerse al gas inerte más cercano, necesita solamente 3 electrones, compartir 3 electrones. Y la electronegatividad es 3,0. En este caso, como dijimos, son no metales, van a compartir electrones. Vamos a poner, tenemos el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones, 1, 2, 3, 4, 5. El carbono tiene 4 electrones y el hidrógeno tiene un electrón solamente. Como dijimos, el nitrógeno necesita, para llegar y cumplir la regla del octeto, 3 electrones. Por lo tanto, va a compartir 3 pares de electrones con el carbono y llega a 8 electrones en el último nivel. El carbono, para estar estable, necesita compartir 4 electrones. Bien, viendo del ejemplo anterior, necesita 4 electrones para estabilizarse y parecerse al gas inerte más cercano, que es el neón, y que tiene una configuración 2,8. Entonces va a compartir un par de electrones con el carbono. Al compartir un par con el hidrógeno, al compartir un par de electrones con el hidrógeno, vemos que el hidrógeno también cumple lo que sería la estabilidad al parecerse al gas inerte más cercano. Bien, necesita solamente un electrón. Bien, compartir un par de electrones para parecerse al gas inerte más cercano. En el último nivel de energía, el hidrógeno va a tener 2 electrones. Haciendo la regla, la fórmula desarrollada, tenemos hidrógeno, carbono, nitrógeno. El hidrógeno con el carbono comparten solamente un par de electrones, por lo tanto vamos a poner un enlace. Acá el carbono y el nitrógeno comparten 3 pares de electrones, por lo tanto vamos a poner 3 enlaces. 1, 2, 3. Por cada par compartido le corresponde un enlace. Y terminamos de hacer bien la actividad. Hicimos la estructura de Lewis y la fórmula desarrollada. ¿Se puede hacer de otra forma la estructura de Lewis? Bien, se puede hacer de esta forma. Bien, el carbono se encierran todos los electrones. Si quieren lo hacemos para que lo vean y no quede en el aire. Tenemos los electrones de cada elemento. Encerramos con un círculo todos los electrones del carbono. Con un círculo encerramos los electrones del nitrógeno y el hidrógeno. Van a ver que en la intersección son los pares compartidos. Acá comparten 3 pares y acá un par. Se puede hacer de esta forma. Y por último, vamos a hacer el eteno, que consiste en 2 átomos de carbonos y 2 átomos de hidrógeno. Pasando a limpio serían carbono 2, hidrógeno 2. Sabemos que cada carbono tiene 4 electrones en el último nivel. Necesita compartir 4 pares de electrones para llegar a 8. Bien. Y el hidrógeno solamente necesita un electrón. Los carbonos, bien, son compuestos que pueden formar largas cadenas con otros carbonos. Son hidrocarburos. En este caso tenemos 2 carbonos que se van a unir entre sí, bien, y van a formar un doble enlace. Este carbono va a compartir con este carbono 2 pares de electrones. En este caso, este carbono va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en el último nivel y este va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que llegar a 8. Cada carbono tiene que compartir, tiene que llegar a 8, bien, tiene que aceptar, en este caso, compartir 4 pares de electrones. Entre ellos comparten 2 pares de electrones.
pero necesitan compartir otros dos pares más. Tenemos que en la fórmula dos hidrógenos, por lo tanto los hidrógenos van a estar compartiendo, bien, acá lo puse como punto, vamos a poner distintos, vamos a poner, entonces, este carbono comparte dos pares de electrones con este carbono, con este hidrógeno va a compartir solamente un par y con este hidrógeno un par. Este carbono lo mismo, va a compartir un par y un par de electrones. Nos quedaría entonces que este carbono completa bien la regla del octeto. Repito, el carbono va a compartir con este carbono dos pares de electrones y un par de electrones con cada hidrógeno. Bien, va a llegar a 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este carbono igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí. Como dije, se puede hacer de otra forma. Para diferenciar, podemos poner a este carbono X y a este carbono puntitos. Pueden poner, como son los mismos elementos, X. En este caso yo voy a poner 1, 2, 3, 4 electrones y acá con X, ¿bien? Para diferenciar acá de hidrógeno también podemos poner acá puntitos de hidrógenos y acá vamos a hacer X. Entonces podemos encerrar con un círculo los electrones que va a compartir este carbono. Este también lo podemos encerrar, bien, nos quedaría así. Acá tenemos el hidrógeno y acá también el hidrógeno. Voy a hacer de esta forma, bien. En cada intersección van a ver los electrones que están compartiendo los elementos. Repito, lo podemos hacer para que sea más simple. Como se trata del mismo elemento que es el carbono, podemos poner X, bien, para cada carbono. Y como se trata del hidrógeno, podemos poner un puntito para representar los electrones del hidrógeno. Así no es complicado, ¿bien? Entonces, como se trata del mismo elemento, ponemos X para representar los electrones del carbono, ¿bien? Entonces, va a compartir un par, este carbono, un par de electrones con cada hidrógeno. Y entre ellos va a compartir dos pares. ¿Cómo nos quedaría la fórmula desarrollada? Carbono, carbono, hidrógeno, acá hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entre carbono y hidrógeno tenemos compartido un par de electrones, solamente ponemos un enlace. Y entre carbono y carbono tenemos un doble enlace porque comparten dos pares de electrones. Recuerden que a cada par de electrones le corresponde un enlace. Bien, esto es uniones covalentes dobles y triples. Solamente se agrega más pares de electrones compartidos. Después, por último, vamos a ver uniones covalentes dativa o coordinadas. Muy bien, saludos.